Dios te bendiga. En esta hora le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a nuestra página Iglesia Pentecostal Alfa y Omega, y así también, así como todos los viernes a esta misma hora, nos conectamos a nuestro programa Echando Raíces. Así que sean todos bienvenidos a esta programación. Todos los viernes estamos estudiando, amén, el Nuevo Testamento. Ya vamos por la tercera división, que corresponde a las cartas paulinas, como así también conocida las cartas del apóstol Pablo. Amén. De manera que estas cartas doctrinales son la tercera división del Nuevo Testamento. Pero en el día de hoy quiero dejarte, amén, un estudio panorámico breve acerca de las cartas doctrinales. Dentro de la tercera división de las cartas paulinas o cartas doctrinales se encuentran tres cartas muy especiales del apóstol Pablo, escritas por el apóstol Pablo, y estas tres cartas, amén, se conocen como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Tito. Estas son las tres cartas pastorales. Estas tres cartas pastorales, escritas por el apóstol Pablo, tienen una enseñanza muy extraordinaria, especialmente para pastores, ministros, para misioneros que están al frente de la obra de Dios. Tanto Primera y Segunda de Timoteo como la carta de Tito son conocidas cartas pastorales, amén, y son llamadas así porque fueron, amén, escritas y dirigidas a ministros con el propósito de instruirlo, amén, en el gobierno de la iglesia de Cristo. Amén. Timoteo pastoreó la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Es importante que usted conozca ese dato. Timoteo pastoreó en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, mientras que, amén, Tito pastoreó la iglesia que se encontraba en Creta. Estas tres cartas, Primera, Segunda de Timoteo y la carta de Tito, son tres cartas pastorales. Quiero primero traerte una reseña histórica breve acerca de quién era Timoteo, para que los conozcamos mejor. Timoteo era hijo de un matrimonio mixto, y era hijo de un matrimonio mixto en virtud de que su madre, amén, que evidentemente lo instruyó en los caminos de Dios, era de nacionalidad judía, mientras que su padre era de nacionalidad griega. Amén. Era natural o nativo de la ciudad de Listra. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 1 usted va a encontrar, amén, la nacionalidad de Timoteo. Timoteo vivió en la ciudad de Listra. Era un joven muy estimado por sus hermanos y querido por su madre Eunice y su abuela Loida. Su madre se llamó Eunice y su abuela se conoció como la señora Loida, y eso se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Ahí usted puede, amén, confirmar los nombres de su madre, de su abuela y el nombre de Timoteo. Pablo se lo ganó en su primer viaje misionero cuando llega a Listra. Le decía que Timoteo era original de Listra. Cuando Pablo da en su primer viaje, amén, misionero a Listra, donde tuvo un impacto glorioso su ministerio, pero donde también sabemos que Pablo fue apedreado, fue perseguido y dejado como muerto. Pero gloria a Dios que allí en la ciudad de Listra fue cuando entonces él conoció a Timoteo. Allí se cree que Pablo se hospedó en la casa de Loida y Eunice, donde conoce a Timoteo y donde, amén, comenzó, amén, a instruir a Timoteo, amén, y es donde se gana a Timoteo para el reino de los cielos. Cuando Pablo parte de Listra, se lleva a Timoteo en su primer viaje misionero y sigue, amén, hasta llegar a Jerusalén. Allí en Jerusalén es donde Timoteo es aceptado como uno de los miembros de los discípulos del apóstol Pablo, y el presbiterio allí pone su mano sobre ellos. Amén. Por eso Pablo en algún momento le escribió y le dijo: por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo, amén, se lo llevó en su obra misionera. Luego el apóstol Pablo
en su primer encarcelamiento en Roma, duró un tiempo preso allí, amén, donde también Timoteo le sirvió, pero luego, después de ese primer encarcelamiento, Pablo queda libre y sigue su obra misionera y sigue la evangelización. Luego entonces Pablo llega a Macedonia, y allí en Macedonia se da cuenta de que en Éfeso hay varias situaciones difíciles, y allí entonces Pablo le escribe a Timoteo desde Macedonia esta carta conocida como la carta primera de Timoteo. Pablo deja a Timoteo pastoreando en la obra, amén, que estaba en Éfeso. Éfeso, que se encontraba en la parte, amén, en Asia Menor. Pablo ya había predicado en Roma desde hacía algún tiempo, pero luego dice la historia que Pablo fue liberado, y me refiero a ese primer encarcelamiento de Pablo. Luego Pablo ingresa a Creta, procede para Macedonia y Grecia, y desde Macedonia entonces escribe la carta a Timoteo. Durante este tiempo Pablo comisionó a Timoteo como su representante, amén, de la iglesia que se encontraba en Éfeso, y también en ese mismo tiempo nombra a Tito como el pastor de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Creta. Pablo escribe su primera epístola a Timoteo desde Macedonia, amén, y poco tiempo después le escribe también a Tito, que llama, luego estaremos viendo la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, y la carta que le escribe a Tito. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo, amén, esta carta? ¿Por qué Pablo la escribe? Hay tres razones, tres propósitos por el que Pablo escribió esta carta. Primero, la escribe, amén, para instruir a Timoteo en los deberes del ministerio de su cargo en el ministerio pastoral. Lo instruye, le da instrucciones, lo capacita, le dice, amén, cómo debe de proceder, cómo debe de actuar, y entonces, amén, el apóstol Pablo se encarga de instruirlo. Es lo primero. Segundo, para animar a Timoteo. Pablo anima a Timoteo a seguir hacia adelante. Ciertamente hay momentos en que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que son llamados al ministerio, muchas veces, gloria al Señor, amén, llegan momentos de desaliento, de desánimo. Por eso Pablo le dice, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y la tercera razón por la que Pablo escribe la carta a Timoteo, amén, es para advertirle en contra de los falsos maestros que en aquel entonces estaban merodeando alrededor de la iglesia, inculcando falsas doctrinas, y me refiero específicamente a los judaizantes que todavía seguían, amén, con esta corriente, tratando de que los gentiles guardaran, amén, las mismas leyes que guardaban los judaizantes. El propósito especialmente por el que Pablo escribe esta carta es alentar e instruir a Timoteo en un liderazgo juvenil, ya que Timoteo pues era un joven y necesitaba estas instrucciones para poder ejercer su ministerio. Hay un versículo clave en el libro de Primera de Timoteo que se encuentra en Primera de Timoteo 4, versículo 12, y dice de la manera siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Era el propósito, el deseo del apóstol Pablo, que Timoteo fuera ejemplo, amén, en su ministerio pastoral. El apóstol Pablo, amén, gloria al Señor, cuando le escribe a Timoteo en esta primera carta a Timoteo, es importante señalar que ya Timoteo tenía un tiempo de más de 15 años, amén, siendo uno de los discípulos del apóstol Pablo. 15 años muy aprovechados, porque Pablo da muy buena referencia acerca de este joven ministro conocido como Timoteo. Es mencionado su nombre, Timoteo, 6 veces en el libro de los Hechos, 17 veces, amén, se menciona el nombre de Timoteo en las epístolas paulinas, y una vez se menciona en el libro de la carta a los Hebreos. Su nombre me llamó mucho la atención, el significado del nombre de Timoteo, cuyo nombre significa el que honra a Dios, o el Dios que te honra.
Es importante que en estos tiempos se levanten hombres y mujeres de Dios, Timoteo y Timotea, amén, que honren a Dios en el ministerio, que se entreguen espíritu, alma y cuerpo a servir a Dios en la obra del Señor. Así que Timoteo era de un temperamento tímido, retraído. Por eso Pablo siempre tenía que vivir, gloria a Dios, instruyéndolo, capacitándole, motivándolo para que Timoteo no retrocediera ante el llamado y el ministerio que Dios le había puesto sobre sus hombros. El ministerio poderoso de Timoteo fue glorioso porque Timoteo, amén, apoyó el ministerio de Pablo. Pablo apoyó el ministerio de Timoteo, instruyéndolo, capacitándolo para que pudiera ejercer un ministerio eficaz. El bosquejo de la carta a Timoteo se divide en 3 partes. Instrucciones sobre creencias correctas, capítulo 1 hasta el capítulo 2, y la segunda división, instrucciones para la iglesia, capítulo 2 y 3, instrucciones para la iglesia. Y la tercera división del libro de la carta de Primera de Timoteo se titula Instrucciones para líderes, capítulo 4 hasta el capítulo 6. Tremenda carta, extraordinaria, amén, digna de que todo hombre que está, amén, ejerciendo el ministerio pastoral en una obra misionera, amén, gloria a Dios, pueda leer esta carta detenidamente, capítulo por capítulo, para que les sea de gran bendición en el ejercicio de su ministerio. Así que estudie esta carta con lujo de detalle, dedíquese, amén, a Primera, Segunda de Timoteo, y como si eso fuera poco, también a la carta, amén, de Tito, que son las 3 cartas conocidas como las cartas pastorales. Así que espero que estas cartas pastorales, esta primera instrucción que dimos acerca de la primera carta, el próximo viernes estaremos dando, amén, la instrucción acerca de la segunda carta de Timoteo y la carta de Tito ya para el próximo viernes de arriba. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta instrucción de estos minutos te sea de gran bendición y que todos los viernes te conecte a este tu programa Echando Raíces, para que veamos así una panorámica acerca de cada uno de los libros de la Biblia. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bye.